esta negatividad o irracional que tomamos de algún tipo de estímulo desde afuera y cómo decodificamos la información. Tenemos distintos tipos de disonancia, distorsiones cognitivas. El primero es el pensamiento dicotómico. ¿Alguien le hace ruido qué podría ser un pensamiento dicotómico? ¿Alguien ha escuchado lo que se trata de la dicotomía? Ya, la dicotomía es cuando tenemos una situación y la dividimos en dos partes. Ya es un pensamiento dicotómico. Entonces, una situación le damos un sentido y a la misma situación le damos otro sentido. Es como un poquito parecido a la disonancia cognitiva ir en dos carriles. Por ejemplo, un pensamiento dicotómico podría ser, vamos a dar un ejemplo desde lo sentimental, yo sé que mi pareja me ha sido infiel y no apruebo eso, pero por otro lado tengo tanto miedo a la soledad que acepto esta situación. Entonces me muevo en estas dos vías. La interferencia arbitraria es cuando mi cerebro con poquita información arma toda una historia. Por ejemplo, ¿quiénes usan aquí redes sociales? Me imagino que la mayoría tiene redes sociales. Instagram es un muy buen ejemplo para esto. Y yo creo que a todos nos ha pasado. Uno va viendo distintas páginas en Instagram y se encuentra, por ejemplo, con un famoso. Entonces el famoso está en la playa con un espumante. Nada más que eso es la foto. De abajo puede colocar una consigna, estoy descansando de vacaciones. ¿Qué pasa con nuestro cerebro? Nuestro cerebro arma toda una historia en relación a esa fotografía. Ya, podríamos decir, esa persona, este famoso, no tiene problema, no tiene una cuota de grasa, debe ser súper feliz, lo deben amar, debe ser exitoso, no debe tener una cuota celulitis, no debe saber lo que es problemas económicos, no debe tener problemas de salud, y armamos toda una historia solamente por una fotografía que vimos. ¿A alguien le ha pasado eso? A mí por lo menos sí, me ha pasado muchas veces. Eso es una distorsión cognitiva, ¿ya? Que con poca información mi cerebro decodifica algo que no sé qué tan real es, a no ser que yo le pregunte al famoso y el famoso me diga, ¿sabes qué? Tú estás equivocado. Y lo más probable es que esa persona también tenga problemas al igual que yo. La selección selectiva es cuando tengo varios tipos de información, pero solamente yo, mi cerebro, como está condicionado, selecciono solamente una. Y no sé por qué los seres humanos tenemos como tendencia a seleccionar desde lo negativo. La otra es la generalización excesiva. Como por ejemplo, a todo el mundo le va bien, menos a mí. Todos son exitosos, menos yo. Todos son felices, menos yo. Y empezamos con esta cosa bastante polarizada, bastante excesiva. Y el otro tipo de distorsiones cognitivas es la magnificación y la minimización. ¿A alguien le hace sentido esto último? ¿Querrá dar a alguien algún ejemplo que se le ocurra en relación a distorsiones cognitivas de magnificar una situación o minimizar una situación? Que esto también podría ir desde el discurso. Por ejemplo, una distorsión cognitiva también podría ser alguien con una autoestima muy superior. Por ejemplo, yo soy 100% exitoso, a mí todo me resulta, lo que yo planifico se cumple. Eso sería una magnificación. También sería una distorsión cognitiva, porque en el momento que esta persona no se concrete lo que piensa o lo que decreta, va a haber una frustración. Y la minimización es cuando le restamos importancia a algo que realmente lo tiene. Entonces ahí cuando nos movemos en esto de sobrevalorar ciertas cosas y subestimar otras. Vamos a la próxima, por favor.
Ya, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? Ya, yo creo que todos hemos, hasta el momento, quizás escuchado nuestro monólogo interno, algunos nos han hecho cierto sentido de estas distorsiones, porque todos en algún momento hemos tenido pensamientos que no han sido saludables. Primero que todo, no hay que asustarse, ¿ya? Si bien a lo mejor por temas culturales, por historias transgeneracionales, por temas sociales, hemos aprendido una forma cómo visualizar los acontecimientos y quizás muchas de estas formas son distorsiones cognitivas que nos hacen daño, aún así no hay que asustarse. ¿Por qué? Porque hay muy buenas noticias y esta es la otra patita que vamos a dar en relación a qué hacemos ahora con estos pensamientos negativos. Pasamos a la otra, por favor, Dani. Ya, la excelente noticia es que nuestro cerebro es maravillosamente plástico, ¿ya? O sea, tiene neuroplasticidad. Nuestro cerebro es un órgano tan poderoso e increíble, el cual nos permite a las personas que podamos aprender nuevas funciones y desaprender aquellos pensamientos, comportamientos y actitudes a lo largo de la vida y que no nos han sumado, al contrario, que muchas veces nos han enfermado. Entonces, esa es una gran noticia porque nuestro cerebro es un músculo. Yo no sé cuántos de acá irán al gimnasio, cuántos practicarán un deporte y los que han practicado algún tipo de deporte pueden notar en el tiempo, a través de fotografías, por ejemplo, cómo el cuerpo, la idea es aprender a aceptar la realidad tal cual es. Yo siempre le digo a los pacientes, hay que aprender a bailar con la bonita y hay que aprender a bailar con la fea. Entonces, más que el hecho propiamente tal, vamos a aprender a cómo darle una vuelta a nuestra propia observación sobre el hecho. Entonces, nuestro cerebro es un órgano que hay que empezar a sacarle trote. Pasamos a la otra, por favor. ¿Cómo identifico un pensamiento negativo? Aquí la forma más práctica es autopreguntarse. ¿Lo que pienso me trae bienestar o me trae malestar? Entonces yo tengo que aprender a escucharme. Lo que estoy pensando, ¿me suma? ¿Me trae bienestar? ¿Me deja el corazón tranquilito? ¿Qué me pasa con lo que pienso? Lo que pienso me produce incomodidad, me produce emociones que no son placenteras, mi conducta muchas veces es errada. Entonces la invitación, queridos, es a aprender a autoescucharnos. Cuando uno va al supermercado, ¿se han dado cuenta que nos han colocado los famosos sellos negros? Alto en grasa saturada, alto en carbohidratos, alto aquí, alto allá. Entonces somos conscientes desde lo visual que hay alimentos que nos van a traer beneficios y hay otros alimentos que no nos van a traer beneficios. Así que damos gracias por los sellos. El tema es que no existen sellos para lo que pasa por nuestro cerebro. Entonces, muchas veces, independiente de que nuestro cerebro es maravilloso, tiene una pequeña fallita, que no tiene un filtro para ver que esto me suma y que esto me resta. Lo acepto como una realidad. Muchas veces nos decimos tanto que no vamos a ser capaces, que somos torpes, que nadie nos va a querer, que pasa a ser un constructo muy fuerte y nuestras emociones se van a mover de esa manera y nuestra conducta se va a mover de esa forma. Por ejemplo, si constantemente me estoy diciendo que soy un fracaso, lo más probable es que yo no voy a postular a un nuevo cargo porque voy a tener una desesperanza aprendida. Mi cerebro va a funcionar de esta manera. Soy un fracaso, me siento frustrado, ¿para qué voy a postular si no voy a quedar? Entonces la idea es, identifico el pensamiento, veo si es algo saludable o negativo. Si es saludable, se queda en nuestro disco duro. Si es saludable, si es amigable, se queda. Pero si me produce malestar, yo tendría que empezar a trabajar para modificar ese tipo de pensamiento. Entonces, primero, como dice la diapo, primero pienso, luego vienen las emociones y desde ahí viene la conducta. Pasamos a la otra, por favor. Aquí teníamos los dos elementos que ahí Benjamín nos ayudó delante, la objetividad y la subjetividad.
Entonces, la primera pregunta la contestó el querido Benjamín, que las personas podemos pensar objetivamente. El Benjamín dio un buen argumento y él señala de que no podemos pensar objetivamente, sino que subjetivamente, porque va por el filtro de nuestra propia experiencia. Pregunta: ¿ustedes creen que las emociones son buenas o son malas? ¿Alguien se atrevería ahí a dar una respuesta? ¿Las emociones serán buenas o serán malas? Yo creo que como... Hola. Hola. ¿Iba a hablar Alejandro primero? ¿Parece? ¿No? María y Alejandra, ahí vamos. Yo creo que no son ni buenas ni malas, porque depende cómo es la palabra? Cómo se perciban. No son ni buenas ni malas. No lo sé. ¿Puede ser? Puede ser. ¿Y Alejandro? ¿Qué opina Alejandro? Gracias, María. Ya. Hola, ¿me escuchan? Lo escuchamos, Alejandro. Sí, yo pienso lo mismo que decía María, que a veces pensamos que esta emoción me hace daño. Entonces uno dice, oh, no quiero enojarme porque eso me hace mal. Y entonces anda pensando que enojarse es malo, pero es como uno la gestiona, yo creo. A veces uno quiere andar feliz siempre porque dice esto me hace bien, pero en realidad no es la felicidad ni el enojo lo que hace daño o es bueno, sino como uno lo gestiona. Eso. Sí, a los oculistas nomás. Excelente, Alejandro, ahí por su respuesta, y a María igual, muchas gracias. Efectivamente, tanto Alejandro como María dieron la respuesta correcta. Las emociones no son buenas ni malas, simplemente son. Lo que pasa es que las emociones pueden ser placenteras o displacenteras. Ahí está la diferencia. Pero efectivamente, como respondió María y Alejandro, no son buenas ni malas, son. Entonces, ¿es válido sentir enojo? Por supuesto que es válido. ¿Es válido sentir rabia? Por supuesto. ¿Es válido sentir ansiedad? ¿Es válido sentir miedo? ¿Es válido sentir felicidad? ¿Cómo la gestiono? Es ahí donde yo tengo que aprender a racionalizar. Es como la maravillosa película Intensamente. Los que no la han podido ver, los invitamos a que la puedan ahí ver, disfrutar la 1 y la 2. Y ahí a través de Riley nos enseñan que las emociones efectivamente no son buenas ni malas, son. Y tienen que ver con una reacción innata frente a un estímulo. Pero aquí lo importante es aprender a regularlas. Otra pregunta: ¿qué pasa con mi cerebro cuando pienso negativamente? ¿A alguien se le ocurre qué podría pasar con nuestro cerebro cuando pensamos de manera negativa? ¿Algunas consecuencias? ¿Algo que podría pasar? Yana. Sí, yo creo que, dado que el lenguaje crea realidad, en esta voz interna que estábamos hablando al principio, lo más probable es que si me repito tantas veces algo, finalmente voy a terminar creyéndolo. Y más que creyéndolo, voy a terminar actuando de esa manera. Entonces, es bastante complejo la realidad. Exacto. Lo que dice Yasna es muy adecuado. Las palabras generan realidades. Y esto no es mágico. Esto es que mi cerebro lo toma como tal. Había una persona de apellido Watson que él decía: denme a varios niños y yo voy a escoger quién va a ser doctor, quién va a ser delincuente. ¿Por qué él decía eso? Porque los niños, si uno va depositando cierto discurso, los niños los toman como una realidad. Por eso cuando éramos pequeños nos decían que si dejábamos el dientecito debajo de la almohada, el ratoncito iba a venir a dejarnos una monedita de chocolate, así mismo el viejo pascuero y todo. El tema es que después ya no somos niños, somos adultos, pero pasamos a creer otras cosas, y es ahí donde sufrimos mucho. Otra pregunta: ¿mi cerebro podría ser engañado? Sí. Efectivamente, nuestro cerebro podría ser engañado, y más que el mundo, cómo percibimos, cómo es la situación real, es cómo mi cerebro decodifica la información.
Entonces volvemos al principio, más que a los hechos, la persona le tenemos miedo a lo que pensamos de los hechos. Y nuestro cerebro, a nivel químico, cuando pensamos de manera negativa o de manera irracional o estos tipos de distorsiones cognitivas, empezamos a tener mucho más ansiedad. Por lo tanto, nuestro cerebro también empieza a producir más cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces, el cerebro es el gran comando y, como dice Yasna, terminamos sintiendo y terminamos actuando de esa forma. ¿Y cómo puedo pensar de manera racional? Ya tenemos identificado que muchas veces pensamos de manera negativa. ¿Qué tendríamos que hacer para lograr un pensamiento más racional, sabiendo que no vamos a pensar de manera objetiva? ¿Qué podríamos hacer? ¿A alguien se le ocurre? ¿A alguien se aventura? Ya sabemos que de manera objetiva no podemos pensar, como decía Benjamín, sino que pensamos más desde la subjetividad, pero podríamos acercarnos a una manera más racional de pensar. Yasna. Estaba pensando que quizás una pista podría ser irnos más a los hechos y menos a la percepción, a la subjetividad, dado que la subjetividad es la que nos puede engañar porque tiene relación con nuestra historia de vida, en fin, la cultura, etcétera. Bien, exacto. ¿Estamos de acuerdo ahí? Yo por lo menos sí estoy de acuerdo con lo que dice Yasna. Efectivamente tenemos que abocarnos a los hechos. Entonces, identificamos el tipo de pensamiento. Si nos produce bienestar, ese pensamiento se queda. Pero si el pensamiento nos produce incomodidad, tendríamos que empezar a cuestionar qué tan real, qué tan lógico es. ¿Validamos las emociones? Sí. Pero al momento de cuestionar, las emociones las dejamos en una cajita en stand-by y solamente vemos los hechos puntuales. Por ejemplo, alguien podría decir, y yo creo que todos lo dijimos en nuestra adolescencia, por lo menos yo lo dije, cuando uno de los primeros amores, uno dice, no, si esta persona se va, yo me voy a morir, nunca más voy a conocer el amor, y empiezo con estas distorsiones. A todos en algún momento nos ha pasado de ese ejemplo o de distintos ejemplos. Sin embargo, pasa el tiempo y no nos morimos. Seguimos vivito y coleando, nos volvimos a enamorar, es más, después uno se encuentra con el ex y uno dice, ¿en qué me fijé? Entonces, lo ideal es tomar de los hechos. Entonces, un pensamiento más conectado con la racionalidad podría ser, me duele que haya terminado la relación, siento angustia, no lo estoy pasando bien, pero también estoy consciente de que yo respiraba y vivía antes de conocer a esta persona. Y estoy consciente que de una u otra forma voy a salir. ¿Ya? Cuento con una red de apoyo, puedo volver a reencantarme con el amor, y ahí vemos como nos tomamos de hechos más puntuales, como dice Yasna. Pasamos a la otra, por favor. Esto consiste en trabajo, esfuerzo y perseverancia. Esto no es mágico. Asimismo, cuando las personas van al gimnasio para ver resultados, las personas que van al gimnasio van de manera sistemática, van 3, 4 veces a la semana, cuidan lo que comen, se hidratan, descansan, hacen ejercicio y con el pasar de los tiempos ven los resultados a nivel físico. Eso mismo tenemos que hacer si queremos modificar nuestra forma no saludable de pensar. Esto vamos a sacarle músculo a nuestro cerebro por medio del trabajo, el esfuerzo y la perseverancia. La gran clave para cambiar mi forma de pensar es ejercitando mi cerebro, racionalizando y, como decía Yasna, cuestionando por medio de los hechos. Me puedo hacer preguntas tales como, ¿qué tan real es lo que pienso? ¿Se han dado cuenta que hay una gran diferencia cuando dormimos mal versus cuando dormimos bien? O una cosa es estar con las últimas pilas en octubre, tratando de llegar a diciembre, terminando el año, cansados, agobiados, y otra cosa es volver de vacaciones a mi trabajo. La percepción va a ser distinta. Entonces, desde ahí me tengo que preguntar, ¿qué tan real es lo que pienso?
Otra pregunta que me podría hacer, ¿tengo argumentos para justificar esto? ¿Hay algo concreto que demuestre que lo que estoy pensando es correcto? Otra pregunta es, ¿qué posibilidades reales existen que se cumplan mis miedos? Esa pregunta es buena, porque no sé si se han dado cuenta que de todos los miedos que uno tiene a futuro, la mayoría no se cumplen. Y si se cumplen, a veces no es tan terrible como lo pensábamos. Entonces, a veces la ansiedad tiene que ver con nuestros miedos a futuro. La depresión tiene que ver con la tristeza cuando miramos hacia el pasado. Pero nuestros miedos están vinculados al futuro. Y muchos de esos miedos a veces no se cumplen. Y lo único que hicimos fue perder nuestro valioso tiempo en algo que no va a suceder, y si sucede, quizás no es tan terrible como nuestro cerebro lo pensaba. Y otra pregunta es, de cumplirse esta situación, ¿sería tan terrible? A lo mejor no va a ser tan terrible como lo pensábamos, porque las personas también tenemos herramientas y fortalezas para sobreponernos, y nuestro cerebro es plástico, y muchas personas tienen la capacidad de la resiliencia, y las que no tienen resiliencia, con entrenamiento también podrían adquirirlo. Pasamos a la otra, por favor. Objetivo a lograr. Entonces, así como alguien se va a inscribir al gimnasio, se compra ropa deportiva, zapatillas y tiene todo un objetivo para moldear la figura, nosotros deberíamos tener un objetivo para también sacarle músculo y sacarle provecho a nuestro cerebro. Entonces, objetivo a lograr, identificamos el tipo de pensamiento negativo. Luego lo cuestionamos de manera racional, como dice Yasna, yo traigo los hechos a la mesa, para cambiarlo a un pensamiento mucho más adaptativo. ¿Ya? Por ejemplo, pienso, si me deja mi pareja, me voy a morir de pena, no voy a conseguir a nadie, o si me echan de este trabajo, yo no voy a encontrar nunca más trabajo, voy a perder la casa y todo. ¿Ya? Eso sería como un pensamiento negativo. Lo cuestiona. ¿Qué tan real es que yo vaya a perder mi trabajo? ¿Existen las posibilidades? Puede que sí, puede que no. Un pensamiento adaptativo sería, ya, no me gustaría perder mi trabajo, pero en caso de que lo perdiera, tengo las herramientas para reinventarme. Ese sería un pensamiento adaptativo. En el caso del ejemplo sentimental es, si me deja mi pareja, me voy a morir, lo cuestiono. A ver, ¿realmente me voy a morir? No, me va a doler, me va a angustiar, voy a tener que tener un proceso del duelo, pero en algún momento yo voy a poder hacer perfectamente mi vida. Entonces, la idea es, identifico el pensamiento negativo, lo cuestiono con hechos concretos y trato de buscar un pensamiento que se ajuste más a la realidad. Pasamos al otro, por favor. ¿Cómo ayudo a mi cerebro? Alimentándome sano, hidratándome, porque es súper importante también, descansando a la hora suficiente, alejándome un poquito de los dispositivos móviles, y la idea es conectarme más con la realidad y disfrutarla. Podemos hacer ejercicios, juegos de mesa, leer, y coloqué una banderita roja, cuidado con las red flags, cuidado con los pensamientos que vienen. Entonces, así cuando vamos al supermercado y vemos el tema de los logos negros, de los altos en sodio y todo eso, vamos a empezar a observar cómo estamos pensando. ¿Ya? Esa va a ser una consigna. Nuestro cerebro es algo maravilloso, plástico, tenemos que cuidarlo, así que ojo ahí cómo ayuda a mi cerebro. Pasamos a la otra, por favor. Bueno, ahí hay una bibliografía y estaríamos terminando. Antes de dar paso a los que quieran hacer algunas preguntas o quieran acotar, hay personas que por habilidades innatas pueden trabajar esto de manera individual, los temas de los pensamientos. Pero cuando hay alguien que realmente no puede, se le dificulta, empiezan los pensamientos rumiantes, es ahí una muy buena oportunidad para buscar ayuda, ¿ya? Y los psicólogos, como decíamos, no trabajamos con los consejos, sino que vamos a trabajar con las herramientas y las fortalezas. Así que a entrenar este maravilloso órgano que es nuestro cerebro.
¿Alguna duda, consulta, algún aporte? Todo es muy bienvenido. Pueden levantar su mano. Alejandro. Bien. Bueno, primero agradecer la charla, me pareció muy interesante, muy educativo para mí todo lo que se habló, así que en eso muchas gracias. Y también tengo una pregunta respecto al concepto de disonancia cognitiva. Si eso es parte de esto de la distorsión cognitiva o es otro tema aparte, digamos. Ya, muchas gracias Alejandro. Yo también le quiero dar las gracias por asistir, por su tiempo, porque después de un día arduo, invertir en un taller, muchas gracias ahí también por su tiempo. Son conceptos totalmente distintos, pero que pueden ir unidos. La distorsión cognitiva es cuando yo tomo un estímulo externo y le doy al tiro una connotación negativa. Esa es la distorsión cognitiva. La disonancia cognitiva es cuando mi pensamiento va en dos carriles. Un buen ejemplo sería el angelito bueno, el angelito malo. Y esa lucha interna tengo. La distorsión cognitiva es automáticamente algo negativo. La disonancia cognitiva me muevo en dos carriles, entre lo positivo y lo negativo. Me gusta fumar, me produce placer, pero yo sé que tiene arsénico y que me puede dañar los pulmones. Esa es la disonancia. Voy en dos rieles distintos. ¿Me di a entender? Sí, muy claro, gracias. Pero No, ¿cómo gracias a usted por se la pregunta. pero para analizar el tema de la disonancia cognitiva, entonces es otra forma de abordarlo, ¿cierto? Distinto a la distorsión Lo, cognitiva. lo racionalizamos igual. Ah, Empezamos a cuestionarlo. A ver, muchas gracias. por ejemplo, con el mismo ejemplo del cigarro. A ver, ¿por qué me produce placer esto? ¿Me produce un placer real o me produce un placer momentáneo? ¿Cuándo fumo más? Cuando estoy más ansioso y racionalizo y me hago cargo de eso. Pero las dos, o sea, la disonancia cognitiva y la distorsión, la base es racionalizar. Muchas gracias, sí me quedó muy claro. Gracias a ti, Alejandro. ¿Alguien más que quiera hacer alguna consulta, quiera acotar? María, buenas noches. Hola, una consulta. ¿Existe ¿Sí? o hay personas que son más propensas a pensar en forma negativa constantemente? Esa es Sí, la pregunta. hay cerebros. Muchas gracias. Hay cerebros que efectivamente son más vulnerables. Podría haber algo genético o podría haber algo también ambiental. Lo cultural es muy importante también. Tenemos que tener claro que nuestro primer encuentro social es cuando somos niños con nuestros padres, con nuestra familia nuclear. Por lo tanto, si crecimos en un ambiente bastante negativo, con desesperanza aprendida, con un discurso, yo voy a aprender por imitación. Entonces, existe bastante posibilidades de que este pensamiento negativo pueda ser aprendido desde mi primer círculo social, sumado con algunas vulnerabilidades que yo tengo. Por supuesto que hay personas que tienen mucha más vulnerabilidad que sus cerebros piensen de manera negativa. Aún así, si esas personas tienen la intención, la disposición y se esfuerzan por modificar, por supuesto que pueden lograr tener un pensamiento mucho más adaptativo. Pero efectivamente hay personas que ¿Puede tienen que no se tendencia den a eso. cuenta? ¿O dicen no, que Es que así son las cosas? ¿O porque le pueden puede decir no, ser que tú eres muy positiva? ¿O no ven la realidad? ¿ya? ¿Puede ser? Puede ser porque lo normalizan tanto que pasa a ser una realidad para ellos. Entonces hay que ver que cada persona es un mundo. Entonces puede ser que lleven tantos años normalizando la negatividad que para ellos es algo real. Entonces el resto puede estar equivocado.
Entonces, si uno quiere ayudar a una persona así, ¿qué es lo ideal? No criticarlo, sino que de una forma asertiva mostrarle también que hay cosas amables en la vida. Pero efectivamente alguien negativo podría tener eso tan fomentado, tan basado en años, tan normalizado, que cueste un poquito más. Pero si la persona en algún momento hace clic y dice, a ver, yo quiero modificar esto, es posible. Ya, gracias. Gracias a usted. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta o contar desde su experiencia o de su opinión? Todo es muy bienvenido. Creo que ahí estaríamos. Para terminar, si a alguien le interesa, gracias Alejandro, también, si a alguien le interesa este tema, hay un bestseller muy bueno, muy entretenido, escrito por una psicóloga chilena que se llama Pamela Núñez. Ella tiene un libro que se llama Tu cabeza te engaña. Es un libro muy simpático, son 3 tomos, habla de todo esto, pero desde un lenguaje muy amigable, muy simpático, y nos invita a poder observar nuestra forma de pensar y cómo modificar ciertas cosas. Así que si a alguien le interesa este tema, se llama Tu cabeza te engaña, de Pamela Núñez. Son 3 libros, Tu cabeza te engaña 1, Tu cabeza te engaña con Cuática y Tu cabeza te engaña, engáñala tú. Entonces, un libro muy simpático, muy amigable para los que les interese el tema. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su disposición y que tengan un excelente buenas noches. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. María. Un abrazo grande. Chao, chao.